Saludos, hermano Marcelo. Mucho bienvenido. gusto, hermano. Continuemos con el tercer ángel de Apocalipsis Tercer 14. ángel. Ajá. Dice, por favor. Citamos 14, Apocalipsis. verso 9 y 10. Perfecto, leamos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Vamos a tomar esos dos versículos. Claro. Ok. Ahora, ese tercer ángel, hermanos y hermanas, el hermano Miller y todos los creyentes en el mensaje primero y segundo habían arribado a la conclusión final. ¿Sí? Sabes que hay muchas pruebas que pasaron. Ubicaron ciertas fechas que no se cumplieron, pero finalmente Dios indicó. Y el Señor ahora les indicó que iba a ser el 22 de octubre 1844, que Jesús vendría a la tierra. Así lo entendían ellos. Pero quiero leer un pequeño texto. Por favor. ¿Sí? Cristo en su santuario, los escritos de la hermana White, dice, es el capítulo primero para que no haya problema. Ok. Dice, entre las profecías que constituía el fundamento del despertar adventista de la década iniciada en 1830 y de comienzos de 1840 estaba la de Daniel 8:14. Y el santuario será purificado. Elena G. de White, que pasó por la experiencia de esos años, explica cuál fue la aplicación que se le dio a esta profecía. Dice ella, en común con el resto del mundo cristiano, los adventistas, estamos hablando de adventistas primer día todavía, creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en ocasión del segundo advenimiento. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. El gran conflicto de los siglos, página 461. Entonces, esta es la idea generalizada dentro del cristianismo acerca de el santuario, la purificación del santuario. Y ya nosotros a esas alturas pues sabemos. Ahora, ¿qué pasó ese día? Todos los fieles en el este o en el noreste de Estados Unidos se juntaron, cada quien en sus respectivos lugares donde estaban, que habían estudiado esto desde 1830 hasta 1840, porque esa es la fecha que ella da. Entonces todos estos hermanos estaban en diferentes partes, porque Miller iba a toda parte donde le llamaban, así que se levantaban siervos. Y hay mucho que decir, pero estos siervos que abrazaron la verdad de Miller, dice Primeros Escritos, página 230, que se levantaban con el poder y espíritu de Elías para predicar el mensaje. Maravilloso. ¿Sí? Ahora, es interesante entonces que el texto que acaba de leer de la inspiración hace mención que Dios utilizó a otra personaje, en este caso, Elena G. de White. Sí. Por lo tanto, podemos concluir que el mensaje del primer ángel lo trajo ¿quién? Miller. ¿Y el mensaje del segundo quién? Los asociados de Miller, porque eran diferentes iglesias. Exactamente. Eran muchos. O sea, que representan todos aquellos fieles. Siempre encabezados por Guillermo Miller. Perfecto. Entonces, el mensaje del primer ángel Miller, el mensaje del segundo ángel Miller, pero el mensaje del tercer ángel, ¿quién lo trajo? Todos conocemos que la hermana White, a sus 17 años, se levantó, Dios la levanta como profeta. ¿Está bien? En 1844, ella estaba con los hermanos que esperaban el segundo advenimiento, pero Jesús no vino a la medianoche. Entonces, después de la medianoche, ellos empezaron a llorar, les entró un sentimiento de tristeza, llorar, hasta el amanecer. Esto lo cuenta uno de los líderes. El Gran Chasco, sí, ¿no? en el Gran Chasco, porque Jesús no vino. Aquel martes 22 de octubre de 1844. Sucedió el chasco, ¿sí? Es el cumplimiento de que después llegaron a saber de Apocalipsis 10, versos 8 hasta el final. Bien, entonces ahora ellos lloran y lloran. Entonces, esa es la experiencia de uno de ellos que ella cuenta aquí. Ella no va a contar su propia experiencia, pero ha de haber sido similar. Pero el asunto aquí es el tercer ángel ahora, al amanecer o a la medianoche, cuando Jesús no vino, en vez de venir a la tierra, él envió al tercer ángel. Guillermo Miller
y sus asociados, incluyendo a Elena de White, Sí. esperaban la segunda venida en esos años. En ese año. En ese esos, día. en el 43, pero especialmente en el 44. 44, 1844, ok, lo esperaban. Ujú. Pero Cristo no vino. No vino. Pero en lugar de que Cristo viniera, ¿Cristo a quién envió, hermano? Entra al lugar santísimo y estando en el lugar santísimo envía al tercer ángel. Wow, a otra la vez, tierra. hermano. ¿A quién envía Cristo en su lugar en 1844? Envía al tercer ángel. Wow, Y al tercer ángel le da un pergamino, un libro. un mensaje. Ajá. Mira que los otros ángeles no tienen libro. No tienen libro. pergamino. A ver, ¿y por qué dice usted que pergamino? Porque en ese mensaje estaba el mensaje más grande y más pavoroso y más terrible que jamás se haya dirigido contra los mortales. A ver, ¿en alguna parte de la inspiración podemos encontrar que diga pergamino? ¿Sí? Sí, solo puede mencionar el libro, no específicamente página. Primeros escritos, página sí lo tiene. 254. Otra vez, primeros escritos. Primeros escritos, página 254. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Primeros escritos, página 254. El único ángel, no lo tiene el primer ángel, no lo tiene el segundo ángel, pero el tercer ángel, ¿qué sí tiene? Su libro, donde está su mensaje, Su pergamino. su pergamino. Y en Maravilloso. ese libro contiene todo el mensaje del tercer ángel. Pero aquí en el texto bíblico, ¿dónde podemos encontrar ese pergamino? ¿En qué versículo? En el verso Apocalipsis 14, verso 9, verso 10, verso 11 o 12. ¿Dónde estará ese pergamino ahí? El contenido del mensaje. En la Biblia no dice textualmente. No, el así. pergamino, por supuesto, no, pero el contenido del pergamino. Ahora. El mensaje. Sí, vamos a verlo, miren. Y esto se llega a clarificar al 100% al leer, ¿verdad? Primeros escritos, página 254. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Primeros escritos, página 254. Y entonces ahora podemos nosotros de una manera sana concluir. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El 11 también, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. Ok. Muy bien, entonces al leer estos textos no vamos a encontrar la palabra pergamino, Por supuesto que no. pero en este libro de la hermana White, Jesús le puso un pergamino, un mensaje, y el ángel lo traía aquí. en O su sea, mano. lo recibe de Jesús Sí, lo y recibe el ángel desciende. desciende a la tierra. Mira, si observan, muchos hermanos adventistas que son como de mi edad, ¿ves? O jóvenes también, siempre cuando teníamos el logo anterior de que eran los ángeles volando, van a ver siempre al El tercer ángel. logo original Sí, de la iglesia el logo adventista. original. El ángel siempre tiene como un libro, algo en la mano. El tercero es el que tiene. Sí. Ahora entiendo por primera vez el logo original. Sí. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Significa entonces, hermano Marcelo, que el logo fue inspirado por Dios, basado en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Los pioneros antiguos, Fueron apegados a la Biblia. antes de que se metieran otros líderes en la iglesia, ese era el logo. logo original. Y el tercero lleva su pergamino. Lleva su pergamino. De acuerdo libro, a su primeros Biblia. escritos, Sí. página. 254. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Primeros escritos, página 254. ¡Wow! ¿Y qué nos puede comentar de Apocalipsis 14, el verso 12?
Que es parte del mensaje del tercer ángel. Muy bien, entonces en esta parte del tercer ángel termina, cuando el mensaje del tercer ángel se termine y se dé en toda su plenitud, va a dar como resultado esos santos que tienen la paciencia, que guardan los mandamientos de Dios y que han estudiado la fe de Jesús, que es el pergamino del ángel. Vamos a darle lectura. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. La fe de Jesús viene siendo el pergamino, el contenido del mensaje. Sí, porque surge el espíritu de profecía. Maravilloso. Porque basado en Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 12:17. Son el refuerzo, que la fe de Jesús es el mismo testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ajá. Por lo tanto, ¿cree usted, hermano Marcelo, que el que no acepta los libros inspirados de la profetisa Elena de White es un verdadero adventista o no lo es? No, mira, no con la intención de despreciar a alguien. Por supuesto. Estamos hablando aquí de Jesús y su sacrificio y todo lo que Él provee para su pueblo, ¿sí? Por eso el ministerio tiene una gran responsabilidad de instruir, de adoctrinar debidamente cada miembro que se decide bautizar. Entonces ahora, no creer primeramente pues, en Apocalipsis 3, versos 21 y 22, dice Jesús: cenaré contigo y te voy a enseñar cómo vencer. O sea, hay una comida, hay una verdad más. Y después de la Biblia nosotros sabemos de que hay libros inspirados. Por ejemplo, la iglesia adventista es muy diferente a todas las demás iglesias por el espíritu de profecía. Pero también en la profecía ella escribió que los testimonios se iban a despreciar, no ponerles atención, no se iban a leer. Y al no leerlos, estábamos despreciando también la Biblia porque no se iba a entender la Biblia. Y digo con esta razón: cuando el ángel viene, su mensaje es tan grande, entonces por eso la iglesia empezó con la inspiración que llamamos espíritu de profecía, y empezaron a venir libros y mensajes tras mensaje, porque finalmente nos prepara para la marca de la bestia. Por eso el ángel nada más habla de la marca de la bestia, y nosotros se nos enseña últimamente, vamos a decir los 30 o 40 años atrás, porque nosotros no tenemos que orar y tenemos que Dios va a derramar el Espíritu Santo y vamos a estar listos para ir y correr por los montes cuando nos persigan. Eso no es así, hermano. No es así. No. Tiene que haber una previa preparación y protección de parte de Dios. Sí, y seremos llevados ante los grandes. Los adventistas genuinos van a ser llevados ante los grandes, porque no se someten a ciertas reglas ahora ya de la iglesia, y la iglesia al no obedecer, sus adherentes llama al poder civil, pues entonces, como a Jesús, que para matar a Jesús tuvieron que llamar al poder romano, que era el que podía dar permiso, pues. Entonces, de igual manera hoy en día, por ejemplo, en la experiencia que tenemos, pues cuando tú no quieres salir y estás ahí y quietecito, no estás ni gritando ni insultando a nadie, simplemente porque estás ahí, no te quieren ver ahí y te quieren sacar, y lógicamente tú te tienes que resistir. ¿Por qué me van a sacar? No he hecho nada malo. Entonces ya llaman a la policía y ya le cuentan un cuento al policía, y ya el policía: salte porque no puede estar aquí porque él no quiere. Así te dicen. Así es. En Apocalipsis 14, el verso 12, la fe de Jesús ahí es el pergamino del tercer ángel, es el mensaje del espíritu de profecía. Son los libros escritos por la profetisa de Elena de White, más el don profético ya revelado de Malaquías 4:5. Ahora, es importante entonces que el que quiere atravesar la marca de la bestia, que es parte del mensaje del tercer ángel, es importante que crea en los libros del espíritu de profecía para sobrevivir y atravesar, o por lo menos para llegar en ese tiempo. Pues según Dios, y que es tan popular entre nosotros a la ley y al testimonio, los que no viven de acuerdo a esta fe o a esta creencia o no obedecen a esto, están en tinieblas. Simplemente. Así de sencillo. No hay de otra manera. Entonces no van a estar preparados, ni siquiera van a llegar. No van a estar preparados, son presa fácil. En el conflicto de los siglos, en la página 666, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición.
El conflicto de los siglos, página 666. Dice, aquellos que no se hayan santificado en obediencia a la verdad, se unirán a las filas de la oposición. ¿Sí? O sea, cuando venga la presión, se van a poner del lado más fácil. Adventistas del séptimo día. Terrible. Vienen cambios terribles para nosotros. Por eso necesitamos estar aferrados a la Biblia y al espíritu de profecía. Sí. Amén, gloria a Dios. Como el ángel es todo un cuerpo, como la iglesia tiene varios miembros, entonces el ángel tiene varios mensajes. Una de ellas, la principal, son las profecías. Te digo por esto, porque este tercer ángel recopila la experiencia del primer ángel, los adherentes, el segundo y de igual manera. Entonces, ¿quién escribió toda esta historia? La señora White. Pero es algo muy importante, tal vez ya no tenemos más tiempo, pero el tercer ángel no vino primero la hermana White. No vino. Vino a otro. Y como 2 meses después, entonces, ya vino a la hermana White. Nosotros nos acordamos acerca de Irán Edson. ¿Sí se acuerdan de él? Sí, el que estaba en la milpa. Dice, el que estaba en la milpa. Exacto. Dice, este periodo profético terminó el 22 de octubre de 1844. La desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en aquel día fue muy grande. Irán Edson, un diligente estudiante de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual él formaba parte. Se decía a sí mismo, ella recoge, nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 a la medianoche. El día había pasado y el chasco que experimentamos fue terrible. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Me decía a mí mismo, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. Pregunta, ¿ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a alguno de los hermanos, vayamos al granero, entramos en cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu la certeza que nuestras oraciones habían sido aceptadas y que se nos daría luz. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos para animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, será un maizal, ¿verdad? Sí. Me sentí detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote hubiera salido del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, está hablando del año bíblico, el séptimo mes, día 10, el año hebreo, ¿verdad? Había entrado por primera vez en en el lugar santísimo, en el segundo departamento de aquel santuario, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas, o en otras palabras, al anciano de días para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Mi mente fue entonces dirigida al capítulo 10 de Apocalipsis, donde puede ver la visión. Había hablado y no había mentido. Manuscrito inédito publicado parcialmente en la Review and Herald del 23 de junio de 1921. ¿El nombre de este libro? Cristo en su santuario. El primer capítulo. Sí. ¿Página? Página 8. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es el punto de aquí? Irán Edson se le abrió el cielo, dice él, y vio el traslado del lugar santo al santísimo. Inspirado. Fue inspirado. Vino el Espíritu Santo, él oró, vino el Espíritu Santo. Los ángeles empezaron a decir, haz esto, haz lo otro. Y sintió en deseos, después de la lloradera, del chasco, vamos a orar. Y recibió inspiradamente que serían contestadas sus oraciones. El Espíritu vino y lo llevó. Ahora ve a ver a tu hermano o a algún hermano
y cruzando el maizal, el espíritu lo detuvo y lo llevó en visión. Le abrió el cielo. Vio cómo, cómo Jesús se traslada de un Del lugar santo, sí, al al Santísimo. A ver, y aquí el punto en el asunto de inspiración, Ajá. fue el primero antes que Elena de En White. ese momento, porque 2 meses después, entonces ella recibe porque este es octubre, Es octubre. noviembre, diciembre, y ella comienza a recibir el ministerio profético por diciembre, algunos dicen diciembre y otros en enero. Sí, según primeros escritos en el prólogo, diciembre. Diciembre. Ujú, Pero 2 es meses interesante, wow. Entonces, el Espíritu Santo, a través de todos los tiempos, ha estado trabajando. Siempre. Claro, en el caso de nuestro hermano Hiram Edson, el Espíritu Santo lo utilizó por un momento, en un suceso histórico, en un martes 22 de octubre de 1844, justo después, como dijo, de la lloradera. Ujú, Lo utiliza con un solo objetivo. ujú. Porque era un hombre adulto, creíble, conocido por su piedad, y al hablar él, la persona más adecuada por ese momento, y reanimar y juntar a los demás. Fue para motivar a los Motivar chasqueados. demás, sí, ¿Usted cree que entre los que iba a animar estaba Elena de White? sí. Porque mira, en Primeros Escritos 2:54, Jesús envía al ángel con el pergamino con el mensaje de la marca de la bestia. ¿Cómo preparar a su pueblo contra la marca de la bestia? Porque es el pergamino. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Primeros Escritos, página 254. El ángel llega el 22 de octubre a la medianoche. ¿Llega? Sí, llega. Llega y al día siguiente, en la página 255, comienza el ángel a explicar el chasco. Así dice textualmente en la página 255. Así textualmente. Textualmente. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir, y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. Primeros Escritos, página 255. Y vemos en esta experiencia de Hiram Edson, ve la visión, pues él entiende Apocalipsis 10. Es decir, que cuando él ve el cielo abierto, es que el ángel llegó. Sí. Ya estaba aquí. Sí. Y le mostró, empieza Sí, a explicar. sí. Qué maravilloso. Sí. De verdad. Ujú, Es inspirado, ujú. es aprobado por Dios, es Sí, histórico, es histórico, profético, sí. el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Claro que el enemigo la quiere destruir con sus agentes. Por eso estamos como estamos. No estamos hablando mal de nadie, sino el enemigo que está atrás de esto. Y hermano, Judas y otros muchos que podemos enumerar, Caín y todo este tipo de gentes que eran religiosos, hermano, trabajaron para el enemigo. ¿Para el enemigo? Sí. Hoy trabajan también Pues para el sí, enemigo. y hoy más, ¿sí? ¿Por qué crees que nuestros pobres hermanos líderes están tibios? ¿Sí? Porque trabajan para el Y enemigo. a punto de ser vomitados. Porque la verdad, hermano, nosotros tenemos el mensaje del tercer ángel, que es Biblia y espíritu de profecía. En realidad, sí es bueno ir a las escuelas a estudiar cómo presentarnos, cómo hablar correctamente con la gente, pero imagínate la teología que reciben ahí. Pues no funciona porque termina, como dice la profecía, en una cuitez, en una miseria espiritualmente. Exacto. Y guiando a otros a lo mismo. Lo mismo le dijo Jesús a la gente de su tiempo. Ciegos guiando a otros ciegos, ambos caerán Al mismo hoyo. al mismo hoyo. Terrible. La historia se repite, Eclesiastés 1:9. Haciendo énfasis al mensaje del tercer ángel, en la cita inspirada del espíritu de profecía nos menciona que en la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del tercer ángel. ¿Qué nos puede comentar? Sí, en esta serie de multitudes de mensajes que Dios envía a su iglesia, envía uno de los mensajes más principales, el mensaje Pro Salud. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere sacar del Egipto moderno, ¿sí? Y nomás con ese contraste con el pueblo antiguo, cuando salió del Egipto literal, Dios les cambió la dieta, les dio maná, ¿sí? Aunque ellos se extrañaban. Y hubo mucha gente que se resistió, y también hubo mucha gente que se murió en el desierto.
por no obedecer a Dios. Entonces, si traemos esa experiencia en paralelo a este tiempo con nosotros, Dios ha enviado el mensaje Pro Salud y nos ha dado una dieta especial. Vamos a decir, comer 80% alcalino y 20% ácido, ¿sí? Es el máximo ideal que Dios espera de los adventistas. Pero vamos a decir que pero los que están comenzando, los que oigan, y Dios toque sus corazones, deben de dejar comer la carne. Amén. Porque científicamente o biológicamente o con un doctor, cuando hace examen en el cuerpo, en los estudios profundos, la carne no, se dan cuenta que la carne no es el mejor alimento para el cuerpo, porque bajo la inspiración dice claramente que las propensiones animal, cuando consumimos esa carne, esas propensiones se pasan a nosotros, enfermedades, y por eso es que hoy en día abundan tantas enfermedades de toda clase, de riñones, pulmones, hígado, colon, azúcar, todo ese tipo de cosas. Entonces Dios quiere un pueblo sano y Dios quiere un pueblo obediente. El mensaje Pro Salud, hermanos, es uno de los mensajes más importantes, porque te da la capacidad para adorar a Dios en espíritu y en verdad, con una mente purificada, vamos a decir. Te limpia el cuerpo, el templo donde Jesús mora, hermanos. Eso es requisito, que no podemos contaminarnos como aquellos que no tienen la luz. Por eso el llamado es muy importante para aquellos hermanos que no se les ha dado la luz concerniente el consumo de carne, ¿verdad? Y pueden llamarnos cuando quieran, claro, para darles los textos, leérselos textualmente, qué beneficios hay. Entonces Dios quiere pues un cambio de dieta para nosotros, porque vamos a ir a un mundo en donde ya no va a haber carne y debemos de ir reformados. Desde aquí en la tierra. Y es desde aquí en la tierra. Tal cual como nos preparamos cada sábado para guardarlo en la tierra nueva, sí, y por toda la eternidad. Sí, exacto. Entonces todos estos son principios que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Sabemos que no todos, pero el mensaje va para aquellos que sí quieren cambiar. Perfecto. ¿Sí? Ahora, hermano Marcelo, ¿por qué cree que el espíritu de profecía indica o señala al mensaje de Reforma Pro Salud, enfatizando en esta ocasión el no consumo de carne? ¿Por qué bajo la ilustración del brazo derecho del ángel? ¿Por qué no bajo el dedo derecho del pie? Muy bien. La idea pues que Dios nos ilumina es que el brazo derecho es el más fuerte y abre camino. Abre camino. Abre camino, es como una cuña que va adelante, abre camino. Entonces abre camino para muchas cosas, especialmente para comprender mejor la palabra de Dios. Excelente. Sí, y si tú obedeces, al obedecer Dios mismo te ilumina. Pero si tú no obedeces y quieres entender cosas, primero pues ni te va a dar flojera estudiar. ¿Sí? Entonces es una serie de cosas que vienen a beneficiarnos cuando nosotros empezamos a practicar el mensaje. Entonces, cuando practicamos la Reforma Pro Salud como Dios manda, ¿físicamente nos hace fuerte contra las enfermedades? Dos áreas, físicamente y espiritualmente. Gloria a Dios. Sí. Última pregunta, hermano Marcelo. ¿Usted consume carne? No. Al año y medio en 1900. ¿Al año y medio? 88, fui adoctrinado. 1989 dejé de comer carne, al año. ¿Cuántos años llevas sin comer carne? Desde, así para ser exacto, desde 1990 hasta hoy. ¿Cuántos años han transcurrido? Son como 20, 35 años. Hermano, usted es de los nuestros. No más a la carne. Haga un llamado a nuestros hermanos y hermanas, a las amas de casa, a los esposos, porque hay hermanas que dicen: Pastor Enoc Martín, ya dejé la carne, gracias por sus videos, gracias por sus temas, ya dejé de la dieta, pero mi esposo no quiere dejar la carne, me regaña y algunos hasta les pegan. ¿Qué mensaje le envía a aquellos que ya dejaron la carne y están sufriendo? ¿Y qué mensaje les da a aquellos que no quieren dejar la carne y están enfermos? Bueno, por el lado, ¿verdad?, de la pasivamente, es decirle a aquellos que se oponen, que porque alguien quiere practicar lo que cree su fe, pues que no se lo impidan. Primeramente porque no agrada a Dios. Mejor que se abstengan de oprimir a aquellos. Y el segundo consejo es que ellos mismos comiencen a practicarlo, ¿sí? Que se humillen un poco, que oren a Dios, porque es como algo que tenemos en el ADN, podemos decirlo así, que es solo
con una entrega a Dios, con un deseo de hacer la voluntad de Dios, obtendremos la fuerza para hacerlo. Entonces, estas personas que se oponen a que otros practiquen, vivimos en un mundo de democracia, en un mundo libre, en que cada persona tiene el derecho de comer, de poner en su estómago, su cuerpo, ¿verdad?, lo que le dicta su conciencia. Y más cuando es algo bueno, como el no consumir carne. Los animales, dice la profeta de Dios, los animales están muy degenerados, se enferman de una y de otra cosa, y esas enfermedades se nos pasan, ¿sí? Entonces, sabemos bien, es como la química, la farmacéutica. También el de carne es como una gran industria, y que anima a la gente a comprar y hacer esto, porque si todo el mundo deja, pero es más la presión, pues, y por eso es de que no sacan anuncios como prevenir que estas carnes y esto y lo otro están mal, no debes de consumirlo. No hay una educación en realidad de que hoy, como está la situación tan grave ya este mundo, ya nadie debería de comer carne. Ok, excelente. Según la inspiración, ¿cuánto se puede comer de carne y que entre a nuestro estómago? Ni 1 gramo. ¡Ni 1 gramo! Sí. Nada, cero carne. Cero carne. Hermano Marcelo, muchas gracias por esta conversación que nos ha permitido. De seguro hemos estado aprendiendo. Amén. 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 Le invito a que oremos para concluir. Amén. Amén. ¿Quieres orar, hermano? Claro que sí, gracias por el privilegio. Oremos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Amén, Señor, por sus siervos enviados. Gracias por nuestro hermano Marcelo. Bendiga a todos aquellos que van a ver este contenido, esta verdad presente, que puedan ser convencidos por amor a la verdad. Señor, bendígalos poderosamente y acompáñenos siempre con su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoch Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.